Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bueno, siendo casi las 8 de la mañana, ya estamos en el muelle. Hoy nos vamos a embarcar, vamos a hacer un tour, uno de los tours más recomendados acá en Kourou, que es ir a conocer las Islas de la Salvación. Son islas con mucha historia. En la época en que Francia tomó estas tierras y las colonizó, decidió que los servicios penitenciarios, las cárceles, estén en la Guayana francesa, y en las islas instalaron varias de estas prisiones y de las más peligrosas y más crueles de la historia. Así que bueno, vamos a recorrerlas porque además de tener historia, parece que es un lugar muy bonito, así que tenemos un día completo con esta actividad. Bueno, vamos a viajar en este bote velero, se ve bastante bueno. Después de 1 hora y media de navegación por el mar, que estuvo muy divertido, muchas olas, nos mojamos. Bueno, fue toda una aventura la navegación también. Pasamos de ver el mar marrón a verlo celeste turquesa. Tuvimos la suerte de ver un delfín también pasando, así que estuvo muy entretenido. Llegamos a una de las islas, una de las 3 islas de la Salvación, como es que se llaman. Estamos en la isla Royal. En la época de la colonización, que fue en el año de 1763 aproximadamente, en lo que es el continente empezó a haber una epidemia de fiebre amarilla muy grande, se morían todas las personas, entonces vinieron a estas islas a buscar salud, y por eso la llamaron Isla de la Salvación, porque en estos lugares no estaba la enfermedad. Y bueno, una vez que estas islas fueron colonizadas por los franceses, se decide crear acá las prisiones para los presos políticos y para los criminales más peligrosos. Los traían de Europa para estos lados y los encerraban acá. Había distintos edificios en estas islas que representaban la parte administrativa, la parte de las cárceles en sí, y en la Isla del Diablo, que es la isla más chiquita que tiene este conjunto de islas, era donde se encerraban a los presos más peligrosos y con unas formas horribles como de tortura, porque los encerraban en unas casas muy pequeñas donde no podían ni siquiera tener vista al mar y quedaban ahí encerrados y custodiados permanentemente. Uno de los reclusos más famosos fue Dreyfus. Esta persona después se comprobó que había sido inocente en realidad, fue encarcelada en estas islas. Bueno, la historia es bastante larga, él logra escaparse una serie de veces, por eso lo terminan mandando también a la Isla del Diablo, encerrándolo. Él termina su vida en Europa, no termina acá. Así que bueno, fue una historia muy interesante, sé que hay una película que sería bueno también verla para ampliar un poco más la información. Así que bueno, ahora estamos recorriendo lo que son los vestigios, estamos leyendo un poquito, por suerte la cartelería está en francés y en inglés, estamos leyendo de qué se trata cada uno de los lugares. Este de acá atrás, por ejemplo, se le llama el semáforo y era el lugar desde donde se comunicaban con la torre de Dreyfus y informaban todos los días acerca del estado de los presos. Bueno, y ahora vamos a seguir recorriendo porque hay mucho más. Está muy interesante este lugar. Decir también que bueno, que después con el correr de los años se terminan cerrando estos presidios. Realmente fueron durante mucho tiempo también acusados de maltratar a la gente. Así que bueno, nada, por todo eso se terminan cerrando. A los presos los hacían trabajar y muchos de ellos, cuando terminaban de cumplir su condena,
tenían que quedarse igual viviendo en esta zona, no podían volver. Bueno, y este sector es la parte de las casas de los trabajadores y sus familias. Este es todo un sector de celdas de castigos y en todo este recinto también decidían qué tipo de castigos iban a darle a esos presos y en algunos casos los ejecutaban. Toda esta construcción fue hecha también por los presos. Mientras caminábamos por la isla, tuvimos la oportunidad de observar un animal nativo, el aguatí. Bueno, y acá enfrente tenemos lo que fue el hospital militar. También acá está lo que fue la escuela. Así que era toda una mini ciudad dentro de la isla. Y la isla que se ve atrás nuestro es la isla del Diablo, esa isla pequeña donde estuvo preso, recluido el famoso personaje Dreyfus, el cual se hizo una película, Papillón. Y lo más interesante para nosotros es ese monolito que se ve ahí atrás mío, transportaba al personal y la comida a la isla de acá enfrente, Isla del Diablo, porque la corriente que pasa entre isla e isla es muy fuerte y era muy peligroso navegarla. Así que les quedó más cómodo hacer esta especie de carril de isla a isla. Bueno, y ahora hicimos unos metros más con el barco y desembarcamos en la isla San Josep. Acá también vamos a estar haciendo un circuito de sendero donde vamos a pasar por celdas, una playa que dicen que es muy bonita y vamos a ir a ver una roca grabada con arte rupestre de la época de los pueblos originarios. Apenas empezamos nuestro recorrido, nos cruzamos con animales silvestres. Bueno, y en estas celdas podemos ver que también había rejas como en el techo, diríamos. Muy agreste está. Bueno, y acá tenemos la otra parte de las celdas que forman parte de esta isla y han quedado muy salvajes. Estamos viendo también desde el lado de afuera de las celdas que tenían doble reja. No sé si se llega a percibir en el video, pero hay una reja más adelante y otra más atrás. Luego de recorrer las celdas abandonadas, continuamos nuestro sendero hacia el cementerio. Cruzamos un camino repleto de palmeras hasta llegar a la roca con el grabado rupestre de una tortuga.
Volvimos al barco para emprender el regreso, pero antes pudimos meternos al agua. Bueno, y hoy llegó el gran día, el día esperado, el día del lanzamiento del cohete, algo único para nosotros, la primera vez que vamos a ver en vivo y en directo cómo se lanza un cohete al espacio. Estamos haciendo la fila para ingresar al Cerro Carapá, que es uno de los puntos panorámicos mejores que tiene la zona para poder ver el despegue. Y gratis. Y es gratuito. Esto está organizado por la Spaceport European, el Centro Espacial de la Guayana. Tuvimos que sacar primero el ticket, que ahí ya lo tenemos, mostrar. 2 tickets para ingresar, como dijo Mauri, igual es gratis, pero por un tema de orden te dan un ticket. Y bueno, y ahora ya haciendo la cola, contra emocionados. Bueno, acá ya estamos ubicados, sacamos los largavistas que en este caso nos vienen re bien, porque allá bien al fondo, ya desde acá no se llega a ver con la cámara, voy a acercar a ver lo máximo que pueda acercar. Allá bien al fondo ya está preparado el cohete, recién lo vimos por el largavistas. Creo que estamos a unos 12 kilómetros, se llega a ver con los largavistas mucho mejor. Ya está ubicado al lado de un hangar. Bueno, lo acabamos de ver, falta 1 hora para el despegue. Bueno, ansiedad. Qué emoción, ¿no? Era tu sueño, Mauri. Sí. Antes de venir acá a la Guayana Francesa, estuve viendo que estaba el centro espacial, me enteré en el momento, dije, qué bueno sería ver un despegue. Prácticamente imposible, estamos viajando, estamos una sola vez en la vida en un solo lugar. Este es el primer despegue del año del Ariane, creo que hay otro despegue programado para fin de año. Bueno, lo enganchamos justo. Tuvimos la suerte y la coincidencia. Justo. Bueno, se suspendió el lanzamiento, tristemente. Problemas técnicos, me dijo una chica. Así que bueno, nos vamos un poco amargados. Suspendido. Porque teníamos mucha ilusión por este momento. Vamos a ver si publican una nueva fecha pronto, como para quedarnos unos días más. Y si no, bueno, a seguir ruta y será en otro momento de la vida. Bueno, y para pasar el mal trago del día... Un buen trago. Juguito de coco. Como un agua de coco un poco más dulce y con pulpa. Me llamó mucho la atención las letras chinas, no sé. Y lo compré, lo probé, está bárbaro. ¿De dónde es? ¿De China? ¿Sabes qué? No sé, no leí. Tailandia. ¡Wow! Bien. Viajó muchos kilómetros. Bueno, ya hemos almorzado. La verdad que estamos bastante desilusionados por no haber podido ver despegar el cohete. Teníamos mucha expectativa, pero bueno, cosas que pasan. Realmente son eventos que los preparan con mucha anticipación y tiene que salir todo bien en el mismo minuto que se lanza, con lo cual, bueno, pueden suceder estas cosas que pocos minutos antes se suspenden. ¿Qué le va a hacer? Es así. Ahora nos estamos yendo a otro pueblo cercano a Cacourou, a 40 kilómetros. Vamos a seguir nuestro recorrido. Bueno, y por toda esta zona que estamos yendo hacia la localidad de Sinamarí, estamos pasando por al lado de lo que es la base espacial, y es toda esta ruta una zona de seguridad. Vemos para los costados están las oficinas administrativas, están los lugares de lanzamiento, con lo cual, bueno, acá podemos ver que hay otra barrera de seguridad, hay bastante control. Bueno, les veníamos contando que toda esta ruta veíamos el
centro espacial a los costados, las oficinas, los lugares de lanzamiento, de control climatológico, etc. Claro, nosotros no sé si es porque no entendemos bien el idioma francés, pero el Google Maps nos mandó por esta ruta como el camino más corto para llegar a Sinnamary, pero sin embargo es una ruta que se puede llegar hasta un punto y luego está interrumpida y no se puede pasar porque es una zona totalmente de seguridad y únicamente para la base espacial. Así que bueno, nos estamos volviendo a Kourou. No sé cuántos kilómetros habremos hecho. No sé. Habremos hecho 10 kilómetros 10, más. 15. Habremos hecho 10-15 kilómetros, así que ahora estamos volviendo a Kourou. Ya nos indicaron qué ruta es la que sí tenemos que tomar para Sinnamary. Así que bueno, otras experiencias que vamos viviendo acá. Al menos nos confundimos, pero pudimos ver un poco más de lo que se trata esta base espacial pasando por estos lugares, así que no estuvo tan mal. Bueno, y aprovechamos, igual que nos metimos mal en esta ruta, para hacer una paradita que sí es turística. Acá hay una especie de parte de cohete que está en exposición, así que bueno, vamos a sacar unas fotos. Gracias por acompañarnos en este video. Llegamos hasta acá. En el próximo video les vamos a estar mostrando el resto de nuestra travesía por la Guayana Francesa, el carnaval, otros sitios naturales que estuvimos viendo que hay para visitar, como una playa con tortugas. Así que bueno, sigue la Guayana Francesa. Si todavía no se suscribieron al canal, los invitamos a que se suscriban, que nos dejen sus mensajes, compartan y nos vemos la próxima. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.